Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Consumidores en Acción. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que tiene que ver en qué lugar, dónde van a estar los consumidores, los usuarios santafesinos en la reforma constitucional. Para eso, por supuesto, como en cada emisión, cuento con la presencia de Valeria Baccaro, de la Oficina de Consumidores. ¿Cómo andás, Valeria? Muy bien, contenta de comenzar este nuevo ciclo de Consumidores en Acción. Qué bueno, y un tema muy importante, Vale, porque realmente en qué lugar, dónde estamos, ¿no? Por eso también somos usuarios y consumidores, en lo que será la reforma constitucional de Santa Fe. Bueno, es un tema de actualidad, como a veces solemos elegirlos para desarrollarlos en este espacio, en este programa que tenemos aquí en el medio de conclusión, porque nos parece de gran trascendencia y un hecho histórico en nuestra provincia, que bueno, tenemos una constitución que tiene unos cuantos años, se sancionó en 1962, justo el mismo año donde se declaraba el Día Mundial del Consumidor. Mirá. El 15 de marzo siempre se celebra y se conmemora el Día Mundial del Consumidor, porque en ese entonces el presidente John F. Kennedy abrió la Asamblea Legislativa y dijo que los consumidores son el grupo económico más poderoso, pero bueno, un grupo económico más poderoso que pareciera no saber cómo ejercer ese poder, porque siempre estamos hablando en este programa y como consumidores y como usuarios padeciendo muchas veces esos, podríamos decir, abusos de poder por parte de ciertas empresas y proveedores de servicio. Con lo cual, formar parte de la Constitución santafesina seguramente va a poner a otro nivel el compromiso del Estado provincial de respetar y de velar y por sobre todo de controlar que se cumplan en esta provincia con los derechos de los usuarios y los consumidores. Es importante recordar que como provincia no tenemos una ley provincial de consumidores. Nos regimos con la de nación. Exactamente, para nosotros la única ley que rige es la 24240, que es la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que se sancionó en el año 1993, con anterioridad a la sanción de la reforma del año 94. Nuestra Constitución Nacional sí tiene incorporados los derechos de los usuarios y consumidores en el artículo 42, y desde entonces Santa Fe se encuentra en deuda con los usuarios y los consumidores porque no tenemos una ley provincial, una ley local, lo que nos pone en una situación desventajosa frente a otras provincias que sí la tienen y por que ejemplo, en estos 30 años, por ejemplo, todas menos Santa Fe y La Pampa. Bueno, o sea, todas, casi. Exacto, era más fácil decir no. cuáles no. Claro. La realidad es que solamente quedan 2 provincias sin dictar sus leyes provinciales. ¿Esto qué implica? Que implica que los procedimientos locales no están correctamente adaptados a la nacional. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer una denuncia o tenemos que llevar un trámite administrativo, no tenemos los mismos mecanismos que tienen otras provincias, donde tienen una autoridad provincial designada, una autoridad administrativa que puede, además de aplicar sanciones cuando hay incumplimientos a la ley, incluso disponer de lo que se llama daño directo, que es una pequeña compensación económica que se puede tener también para ser claro si se sufrió un daño económico a través de esa denuncia. Entonces, eso nos va a habilitar a que nosotros, a partir de la incorporación, tengamos mucha más fuerza para reclamar a los diputados y a los senadores que varias veces tuvieron proyectos de ley dando vueltas en sus despachos a que se dignen a no solamente darle una media sanción, sino sanción completa. La Constitución va a ser como una piedra fundamental en ese camino. ¿Para qué? Para que de alguna forma esta deuda histórica, que ya la venimos trayendo de hace muchos años, se pueda saldar. Por eso es importante pensar, bueno, ¿qué están diciendo, no, los candidatos a convencionales constituyentes? Sería bueno preguntarles. Y claro, porque, bueno, pero eso me parece que es importante y siempre lo que tratamos de acercar en este pequeño micro que tenemos aquí en conclusión, que tiene que ver con eso. Bueno, usuarios y consumidores, sí, debemos estar en la reforma de la Constitución santafesina. Y bueno, ¿cómo deberíamos estar? Digo, porque si algo que tratamos de hacer acá es de informar y que las personas sepan de qué estamos hablando, porque es tan amplio y siempre hablamos del tema de usuarios, consumidores, es tanto el poder, te escuchaba al inicio, digo, realmente tenemos en el poder de consumo tenemos un gran poder. Exacto. Digo, bueno, ¿cómo deberíamos estar? ¿Por dónde deberíamos arrancar? ¿O qué deberíamos escuchar de ese candidato o candidata?
Bueno, yo creo que son muchos los puntos y seguramente vamos a estar invitándolas, una vez que después del 13 de abril se definan quiénes van a ser esos convencionales constituyentes, que para que nuestro público nos entienda, son aquellos que se van a sentar a pensar, a debatir, a dialogar y a construir esos artículos nuevos que va a tener la Constitución de Santa Fe. Muchos van a ir de otros temas, hay otros temas de debate, no solo de los consumidores y usuarios, ¿sí? Pero nosotros nos centramos acá porque es el tema que nos ocupa. ¿Qué es lo que falta primordialmente en todas las provincias, no solo en las que no tienen ley? Educación e información al consumidor. Eso tiene que estar en cada uno de los artículos y también tiene que estar presente quiénes son los encargados y los responsables de brindar esa educación e información al consumidor. No por nada este es el único medio independiente que tiene dentro de su cronograma de programas un espacio dedicado a los consumidores en acción. Eso sucede porque obviamente no tenemos pauta publicitaria, somos una asociación de defensa del consumidor y pareciera que no es negocio informar y educar a los consumidores. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo los podemos hacer? A través de los medios de comunicación, sin duda, pero también a través de los planes de estudios, a través de distintas actividades que se pueden llevar adelante conjuntamente con las universidades, con las oficinas municipales de información al consumidor, con las asociaciones vecinales. O sea, hay muchos actores que trabajan en la comunidad, puertas abiertas en las cuales uno se puede acercar y recibir esa información y esa educación, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, a quienes integran quizás y encabezan las listas. Y bueno, algunos tienen alguna experiencia, son docentes, profesores. Por ejemplo, el doctor Juliano ha participado recientemente, además es un abogado y profesor de constitucional, de derecho constitucional. También está Monteverde, que tiene un trabajo y mucha vinculación con la oficina municipal a través de Tony Salinas. Pero bueno, no sabemos en sí cuáles son sus ideas respecto. También participó de esa jornada el diputado Nicolás Mayorás, quien opinó que no era necesario incorporar los derechos de los consumidores y usuarios a la Constitución, ¿no? Hay voces que quizás piensen que no es necesario. Eso basado en que ya hay una ley nacional y con eso basta. Exactamente, que en todo caso lo que habría que hacer es no reforzar incorporando un artículo en la Constitución de la provincia de Santa Fe, porque ya está el artículo 42 en la Constitución Nacional, sino reforzar la protección a través de leyes con la sanción, por ejemplo, de una ley. A ver, son debates, nadie dice que esté bien ni que esté mal, pero son voces que necesitamos escuchar y los consumidores de ese grupo más poderoso deberíamos estar preguntándoles antes de que el 13 de abril tengamos que poner nuestro voto. Educación, información, salud. Nosotros también tenemos el derecho de protección a la salud, entonces cumplir con determinados planes, como por ejemplo puede ser la ley de etiquetado frontal, que Santa Fe, por ejemplo, no se adhirió a la ley, se adhirió a la ley, pero no tiene una política que direcciona la ley de etiquetado frontal sobre cómo la implementa a nivel provincial, no ha dicho nada al respecto. También temas, por ejemplo, como el derecho al agua como derecho humano también es uno de los puntos del debate de la Constitución. La vivienda, los intereses económicos, cómo proteger los intereses económicos de los consumidores, qué vamos a hacer con estas estafas virtuales, con el fenómeno de la ludopatía, con las apuestas online, cuáles van a ser en todo caso las distintas miradas que vamos a tener para tratar estos problemas que afectan a los consumidores y que no se solucionan únicamente con leyes, ¿no? Claro. Se solucionan abocándonos de un trabajo conjuntamente con profesionales. Acá muchas veces, Gise, invitamos a psicólogos, invitamos a nutricionistas, invitamos a médicas, abogados, pero también necesitamos de la colaboración conjunta de todo un equipo disciplinario. Y sin duda, quienes también tienen que estar ahí formando parte, porque la Constitución Nacional las nombra no una, sino 2 veces, son las asociaciones de defensa del consumidor. ¿Y cómo ves desde ese plano? ¿Cómo crees que uno puede pensar cómo se puede dar este debate, estas charlas, ¿no? Estos encuentros? ¿Crees que van a ser llamados? ¿Crees que ustedes van a estar ahí apuntalando para que los llamen? Porque es una lucha constante la que ustedes tienen desde las asociaciones
constantemente con respecto a este tema? Mira, te tengo que decir la verdad, cuando nosotros pensamos la actividad desde el ámbito académico, como fue la del pasado 14 de marzo, en la que asistieron también la candidata Figueroa Casas, Alcides Calvo, Enrique Machiaro, todos de distintos espacios políticos, dijeron que era la verdad que una actividad importante y necesaria, y se comprometieron a seguir debatiendo y participando de este tipo de actividades, con lo cual creo que en ese tema la pelota está de este lado. Somos nosotros, claro, las asociaciones, las universidades, las oficinas municipales, quienes tenemos que generar ese debate. No creo que nos vayan a convocar, sino más bien creo que el sistema funciona al revés, nosotros convocándolos. Por eso digo que este programa puede ser una posibilidad para que después de una vez designados esos candidatos nos vengan a contar de qué manera, con qué texto y bajo qué lineamientos van a incluir, porque esto está obligado a que suceda, porque así lo dice la ley de reforma de la Constitución, a que ese debate se dé y a que esos artículos finalmente queden en la letra de la Constitución. Y digamos, porque bueno, esto no es una cuestión de fe, porque uno dice, bueno, estamos esperanzados en estar, no digo que lo hayas dicho vos, digo, pero uno dice, bueno, esperemos estar, o esperemos que nos gustaría, digo, esto debería dejar de ser una cuestión de fe y esperanza, y realmente que sea algo tangible, que se pueda trabajar, que se pueda elaborar, que se pueda debatir. Digamos, desde tu apreciación, ¿no? De tus años trabajando en torno a esto, decíamos, algo que no puede faltar de ninguna manera, tiene que estar. Bueno, yo justamente creo que tienen que estar las asociaciones de defensa del consumidor nombradas. ¿Pero por qué lo digo? ¿Por un tema de ego? No. Lo digo porque las asociaciones de defensa del consumidor en estos 30 años nos hemos ocupado de defender y de llevar adelante las denuncias de los usuarios y consumidores. Totalmente. Lo hicimos siendo una entidad no gubernamental, como es el caso nuestro y del resto de las asociaciones, pero también una actora importantísimo, porque tenemos la legitimación colectiva. Las asociaciones de consumidores fueron las que llevaron adelante en estos 30 años las acciones colectivas que le permitieron a miles y a millones de usuarios, por ejemplo, recuperar ganancias extraordinarias e ilegales por parte de los bancos, lograr que se declaren abusivas cláusulas en contratos de medicina prepaga, o sea, frenar los abusos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el otro lado de las asociaciones de consumidores? Los consumidores no nos conocen. No saben quiénes somos, para qué estamos, no pueden tener acceso muchas veces a asociaciones de consumidores porque no estamos presentes a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Y la realidad es que las asociaciones de defensa del consumidor son parte de una política pública del Estado, porque la ley nacional, que es la única que tenemos hasta el momento, dice que es obligación del Estado fomentar y promover la creación y el funcionamiento de las asociaciones de consumidores. Entonces, si eso integra la Constitución, si el Estado sigue dando aporte económico a las asociaciones, nutriéndolas de programa e incorporándolas en actividades de Estado, claramente se puede multiplicar y promocionar los derechos de los consumidores desde lugares donde ya se viene haciendo. No es que hay que empezarlo de cero. No, hace 30 años que estamos trabajando. En Santa Fe hay 6 asociaciones de defensa del consumidor. En algún punto es un reconocimiento, bueno, sí, están trabajando desde hace décadas en la provincia de Santa Fe. Digo, no puede seguir pasando, no puede seguir ocurriendo que la gente no sepa dónde ir, qué hacer, cómo hacer. Esto tengo derecho, esto sí me corresponde, tengo que hacer la queja, esto no está bien, digo, esto es lo que debería dejar de pasar. Exacto, por eso digo, mucho se está hablando siempre de la libertad, ¿no? De la libertad de mercado. Yo creo que la libertad en materia de consumidor es una libertad que muchas veces oprime. ¿Oprime por qué? Porque uno dice, sí, yo soy libre de elegir lo que quiero, pero es todo lo mismo. El servicio de cable sale más o menos lo mismo y son más o menos malos todos. Entonces la realidad es que también las leyes sirven para proteger y para garantizar dentro de la libertad la igualdad. Porque los consumidores no estamos en igualdad de condiciones. Por más que podamos recibir la información y la educación, somos la parte débil de ese vínculo que se genera entre un proveedor y un consumidor. Vaya uno a querer reclamar en materia de servicios públicos. Es muy complicado muchas veces.
Y sobre todo quienes no tienen entes reguladores, como hay algunos servicios de aquí de Santa Fe que no tienen entes reguladores. Entonces yo creo que hay mucho por trabajar, creo que es un tema serio del cual nos debemos ocupar, pero también se debe dar un gran debate, porque bueno, tardamos 30 años de tener una ley, hace muchos años que nos regimos por esta misma Constitución, hay cosas que deben cambiar y estoy segura que es un momento óptimo para hacerlo, siempre y cuando podamos tener esa participación también. Y la participación totalmente, y la participación también de nosotros, de los usuarios y los consumidores, digo, porque también todo esto tiene un peso más fuerte y todo suena más grande y más alto, cuando uno dice, bueno, tengo que estar. Yo como consumidor tengo que estar. Y esto me quedé pensando en algo que dijiste y me parece que es muy interesante. Esto que como uno compra últimamente, como uno está llevando a cabo el consumo, pareciera eso, que uno tiene control. Y creo que es todo lo contrario. Porque decís, bueno, si lo compro yo, lo veo yo, veo cómo llega, tengo todo controlado. Y no. Digo que en eso hay un punto, me parece que la publicidad y todo nos lleva a un lugar de donde verdaderamente no estamos. No, porque además, a ver, la educación al consumidor también es un sistema amplio de poder circunscribirlo solamente a decir, sí, me dan la información, me dan un libro, me dan un folleto, me dicen dónde puedo acceder a la información. Hoy en día está demostrado que hay estudios de neuromarketing que estudian los comportamientos de los consumidores y la mayoría de esas decisiones se dan en un modo irracional. Lo estamos eligiendo a través de nuestras emociones, de lo que en definitiva uno le genera internamente sobre el que no tenemos control. Entonces esto que vos decís de que somos dueños de nuestras decisiones es algo bastante engañoso. Totalmente. Y además también lo complejo que es para el consumidor poder tener todas las herramientas para hacer ese reclamo. ¿No? Nos pasa cuando nosotros llegamos, sobre todo ni que hablar de las personas mayores y que se encuentran de alguna manera abandonadas en este nuevo mundo de lo digital, que nadie esté prestando atención a quienes en definitiva se ocuparon de educarnos y que seguramente fueron mejores consumidores de lo que hoy somos nosotros. Total. Entonces, la Asociación de Consumidores, en el caso de la que yo represento, la Unión de Usuarios y Consumidores, este va a ser el tercer año que damos cursos y talleres para personas mayores en el uso de entornos digitales, en el uso de un celular, ¿no? Entonces creo que estamos más expuestos que nunca hoy en día, no solo en la publicidad de la oferta, sino en lo que es nuestros datos personales, en cómo nos van seleccionando, eligiendo, cambiando los precios según desde dónde me conecto, según el teléfono que tengo. Así que a no dejarse engañar y sobre todo a pensar de que las cosas que uno cree que son así son totalmente lo contrario. Totalmente. Hablando de asociaciones, me parece que es importante volver a recordar, como hacemos en cada emisión, cuándo, dónde las personas se pueden acercar a las oficinas. Exactamente. Bueno, Gise, nosotros estamos de manera presencial los martes y jueves de 9 a 15 horas. Allí debajo está también nuestra dirección de email, uniondeusuariosy consumidores@gmail.com, también nuestra página de Facebook, La Unión Rosario, y el número de WhatsApp, por eso aclaraba lo presencial, que lo tenemos funcionando de lunes a viernes de 8 a 16 horas, es el 3417-547-010. Así nos pueden escribir, mandarnos consultas y si necesitamos citarlos personalmente para que se acerquen con toda la documentación, allí mismo les brindamos el día y horario en que podemos atenderlos. Excelente, vale. Bueno, como siempre, gracias por ser tan práctica, tan ágil para hablar y que se entienda, ¿no? Porque creo que esto es lo importante, que los usuarios, los consumidores entendamos también, porque estoy adentro también, de qué estamos hablando, ¿no? Y con esa sencillez creo que es como uno puede llegar y puede ser comprendida. Así que muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos. Y nos vamos a encontrar rápidamente en otra emisión de Consumidores en Acción. Y a todos ustedes también, muchas gracias por estar. Chau, chau.